buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Siguiendo con nuestros diagramas que nos van a permitir hacer análisis de la gestión de producción, seguimos con el diagrama PER. El diagrama PER pues debe su nombre a las siglas, en este caso de Program Evaluation and Review Techniques, técnica de evaluación y revisión de proyectos. ¿Dónde se realizó o de dónde surge este diagrama PER? Fue desarrollado por la Oficina Especial de Proyectos de la Armada de los Estados Unidos a finales de los años 50 para el programa de I+D que condujo a la construcción de los misiles balísticos Polaris. Está orientada a los sucesos o eventos y se ha utilizado típicamente en proyectos de investigación y desarrollo, en los que el tiempo de duración de las actividades tiene un gran nivel de incertidumbre. ¿Qué podemos decir aquí? Las estimaciones que tenemos nosotros de las actividades, a veces de los proyectos, no nos dan un horizonte, en este caso de terminación, ¿sí? Y nos generan una incertidumbre a nivel de la entrega de ese proyecto. Digamos que el PER nos permite a nosotros analizar cómo se relacionan las diferentes actividades de un proyecto y cómo estas relaciones finalmente al combinarse nos permiten llegar a un producto final, que es la finalización del proyecto. Solamente hablamos de proyectos a nivel de productos, ¿no? También puede ser a nivel de servicios. Entonces, esta técnica es muy interesante porque nos permite analizar a través de un diagrama de red cómo las diferentes actividades se relacionan entre sí y llegan finalmente a un proyecto. Con un diagrama se obtiene un conocimiento preciso de la secuencia necesaria o planificada para la ejecución de cada actividad y utilización de los diagramas de red. Aquí podemos ver uno. Por lo general se trabajan de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, como para mayor organización. Un diagrama bien organizado puede permitir que los gerentes de proyectos programen y coordinen de forma eficiente las tareas dentro de un proyecto para calcular el tiempo necesario para completar. Entonces, es una muy buena herramienta que podemos utilizar para analizar esos procesos que nosotros hacemos al interior de las empresas y poder con ese análisis proyectar lógicamente un tiempo necesario para completarles y así podernos comprometernos con nuestros clientes. Va muy pegadito con el GAN, con el video que les había enviado anteriormente. Ahí se los dejo en la descripción para que lo vean. ¿Cuál es la simbología P? La simbología P es muy sencillita. Vamos a trabajar básicamente dos símbolos. En este caso vamos a trabajar un círculo, al cual le vamos a llamar nodo. Se emplea para representar eventos o hitos y contiene números. Y vamos a trabajar aquí también esta flechita, la cual le vamos a llamar un conector de línea. Estas flechas direccionales empleadas para representar las dependencias en las diferentes secuencias que tenemos. Algo interesante que tienen que tener en cuenta acá es que pues donde arranca la flechita o el conector, pues básicamente le van a estar las actividades de precedencia. Porque hablo de esto porque pues en las tablas que vamos a trabajar vamos a encontrar vamos a hablar de la precedencia, que básicamente me ayuda a determinar la secuencia de las operaciones, cuál va primero, cuál va segundo, cuál depende de cuál o cuál va relacionada a cuál. Entonces, digamos que es muy importante aquí tener en cuenta que aquí va la predecesora. Entonces, vamos a hacer una construcción pequeña de un diagrama PER. En este caso tengo un conjunto de actividades A, B, C, D, F. Este conjunto de actividades puede ser cerrar hombros, pegar mangas, unir cuellos, pegar puños, cerrar costados, puede ser cualquiera de esas actividades. Y aquí está la precedencia. Entonces, les había dicho anteriormente cuando estábamos haciendo el diagrama de Gantt que para poder realizar un proyecto necesitamos unas condiciones. Una condición es que pues el proyecto tenga un claro inicio, un claro fin. Otra condición es que pues sepamos la secuencia de las operaciones, o sea, cómo van relacionadas. Entonces, este cuadrito me ayuda a ver esto. Habíamos hablado también de que se necesita o necesitamos conocer el tiempo de las actividades y pues lógicamente conocer los recursos. Pero entonces, en este caso que estamos viendo, no tengo aquí los tiempos, ahorita hacemos un ejercicio más pequeñito sobre cómo hacer un diagrama PER con el tiempo. Sin embargo, pues aquí tengo la relación entre las actividades. Entonces decimos que A, ¿sí? No tiene precedencias. Cuando una actividad no tiene precedencia, estamos diciendo que es una actividad de inicio. O sea, no hay nada atrás de esa actividad, o sea, es inicio. Y cuando una actividad no es precedente de nadie, o sea, no está detrás de ninguna otra actividad, es una actividad de fin, ¿sí? Es por lógica. Entonces yo aquí digo que A la precede nada, o sea, que está antes de ya nada, o sea, que es fin. A B la precede A, o sea, que se tiene que hacer A para después hacer B. A C la precede B,
Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues B se hace y posteriormente se hace C. AD la precede o está detrás de B, primero C, E, D y F, E. ¿Cómo se denotan las precedencias? Hay actividades que pues se tienen que hacer primero para poder hacer actividades posteriores. Ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del madrugar y si uno se levanta, se baña y se viste, ¿no? Entonces no puedo vestirme, después levantarme y después bañarme. Hay una secuencia ahí lógica. Entonces podemos decir que primero nos levantamos, puede ser A, ¿sí? Después hacemos B, que en este caso sería bañarse, pero no me puedo bañar hasta que A no se haya hecho, o sea, no puedo hasta que no me haya levantado. Y después me he visto, ¿no? Pero no puedo hacer C, que sería vestirme, si no se ha hecho previamente B, que es bañarme. Entonces, demos cuenta que una secuencia. En este caso sería A, posterior B y posterior C. ¿Cómo se construye el diagrama de red? Con círculos y nodos. Entonces, A sería la primera que vamos a construir. Decimos que no hay ninguna que la preceda, por tanto es inicio. Por tanto, en este caso, A sería lo único que no la precede nada, por tanto es una actividad de inicio. Dejamos este nodo igualito, como para saber que arranca ahí el proceso. Vamos a darlo como inicio. De un inicio puede partir una actividad o pueden partir varias actividades. Entonces, no necesariamente tenemos que partir solo de una. Pueden haber varias actividades partiendo desde el inicio. Después decimos que A es precedente de quién? Es precedente de B. ¿Listo? B es precedente de quién? Es precedente de C. C es precedente de D. D es precedente de E. Tenemos cuenta que lo que estoy haciendo es tomando el gráfico que está abajo. Y finalmente, yo puedo hacer también lo otro. Puedo decir F de quién es precedente. ¿Sí? Entonces yo digo F es precedente de F no es, F no es ningún precedente de ninguno, ¿no? Vemos que aquí F no está siendo precedente de nadie. Aquí no hay ninguna precedencia de F. Por tanto, F es una actividad de fin. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces ya tendríamos una primera construcción de un diagrama de red. Y pues, si nos damos cuenta, tiene un efecto de tipo secuencial. Entonces, esto es un diagrama de red muy sencillito, en el cual pues no hay ninguna bifurcación o se abre alguna rama o se unen o se fusionan múltiples actividades, pero pues en los proyectos normalmente tenemos muchas actividades diferentes. Veámoslo en este ejemplo. En este ejemplo vemos cuenta que A no tiene precedencia, B tiene precedente A, C tiene precedente A, D tiene precedente A y E tiene precedente A. Demos cuenta que aquí hay algo interesante. A es precedente de muchas actividades. ¿Cómo quedaría? Pues arranco nuevamente con A, ¿sí? Que es pues, la actividad que arranca de inicio. Y ella a su vez es precedente de quién. O sea, cuando se hace ella, podemos hacer B, C, D y E. O sea, podemos hacer actividades que van o se trabajan en este caso simultáneamente. Entonces, yo digo que pues aquí es precedente de B, es precedente de C, es precedente de D y es precedente de E. Este tipo de formas que toma el PER lo podemos ver como unas actividades que se bifurcan, ¿sí? O sea que es una red bifurcada, se abren. Pero también podemos decir que F, en este caso si lo ven acá, F tiene muchos precedentes, ¿sí? B, C, D y E. O sea que para hacer F tienen que haberse hecho todos los que están acá, ¿sí? En este caso, ¿cómo quedaría? Entonces, B, C, D y E son precedentes de F. Entonces, démonos cuenta que acá vemos básicamente que esto es unas actividades que se le llaman de fusión. ¿Por qué? Porque, pues, como su nombre lo dice, se están uniendo en una actividad. Podemos ver este tipo de imágenes o de redes, ¿sí? Secuenciales, bifurcadas y fusionadas, ¿sí? Entonces, una actividad puede tomar ese tipo un proyecto puede tener ese tipo digamos que de diseño de red como tal. Un ejemplo claro, esto ya le habíamos hablado antes, aquí tengo actividades A, B, C, D, es una descripción de un proyecto sencillo para hacer una casa. Decimos que tenemos que hacer cimientos y paredes inicialmente, después tendríamos que hacer plomería, pero para hacer plomería tendremos que tener cimientos y paredes, por eso entonces la predecesora es A, es B, perdón, la predecesora de B es A, o sea, primero hago cimientos y paredes, después hago plomería y electricidad. Dice que después hago techos, pero que para poder hacer techos necesito tener los cimientos y las paredes, o sea, A. Después voy a hacer pintura exterior, pero para poder hacer la pintura exterior tengo que tener cimientos y paredes, o sea, A. Y después tengo que hacer una pintura interior, pero pues para hacer la pintura interior necesito tener AB, que en este caso es la plomería y electricidad, y AC, que es los techos. Lógicamente no voy a pintar sin tener listos los techos.
Entonces, démonos cuenta que aquí estamos dando cuenta que es un proyecto que pues lo que busca es hacer una casa y tenemos claramente actividades, tenemos claramente la secuenciación y tenemos la duración en semanas. Entonces tenemos, digamos que tenemos las condiciones para hacer un diagrama de red. ¿Cómo quedaría el proyecto? Dejo aquí la parte de la información. Entonces, ¿cómo quedaría la red? Empezamos diciendo que A, que la vemos acá, pues no tiene precedencias, por tanto, pues la actividad que va al inicio sería A. Diríamos que para hacer B, ¿sí? En este caso la precedencia sería A. Para hacer problemática, entonces, ¿qué hago? Tomo B. Listo. Para hacer C, necesito salir de A, entonces está predecesora de C, A. Entonces tenemos predecesora de C, A. Tenemos cuenta que en la parte del nodo que está acá. Predecesora de B, A. Predecesora de A, nadie, por tanto es inicio. Predecesora de D, la D tiene como predecesora A, entonces también vamos a reeditar. Listo, entonces démonos cuenta que acaba de pasar acá, se acaba de bifurcar una operación. Listo, imaginémonos cortan y después de que cortan se va para bordados, se va para fusionados o preparación y se va para confección. Se puede ir para 3 lados un inicio de actividad. Posteriormente decimos que para que se haga E, se tiene que haber hecho B y C, o sea, tiene que haberse terminado B y C. O sea que aquí, en este caso, E tiene como precedencia B y tiene como precedencia C. Listo. Démonos cuenta que en este proyecto ni D es predecesor de nadie, ni E es predecesor de nadie. Por tanto, estas dos operaciones son operaciones de fin. No podemos dejar un diagrama de red así suelto. Sí tiene que haber una precedencia y tiene que cerrarse, ¿no? O sea, mira que aquí no está cerrado y aquí no está cerrado. Entonces, ¿qué está pasando acá? Me está diciendo que D y E van a irse directamente al fin y queda todo cerrado. Digamos que las únicas que quedan abiertas es este inicio y este fin para este diagrama de red. Les agradezco mucho. El próximo video hacemos el CPM, que es el Crítica Path Método, el método del camino crítico. Les recomiendo por favor que hagan la siguiente actividad, esta propuesta que les tengo. Entonces háganse un diagrama de red que contenga estas actividades y miremos cómo nos queda. Entonces aquí les dejo un minutico para que lo tomen. Tengan en cuenta que las actividades están alfanuméricas y que las precedencias están numéricas. Entonces les recomendaría que solo tomen los números. Aquí hay 2, 1 y 2 que no tienen ninguna actividad predecesora, por tanto demos cuenta que esto es un diagrama que arranca desde el inicio bifurcándose a 2 actividades. Les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche. RenderForest.com